Realizamos unas charlas de hemoterapia, eso es lo que es lo básico de hemoterapia, con la idea de más adelante tener un taller propiamente dicho. Tendría que estar inaugurando el doctor Nonaka, pero tuvo un problema en el otro laburo, o sea que estamos nosotras acá, ¿sí? Esto es para tratar de acercar una especialidad que lamentablemente no lo vemos en la FACU, no tenemos experiencia hasta que tenemos que tratar a un paciente. Y se chocan con hemoterapia, quedamos por sobreentendido que todos los médicos saben de hemoterapia. Entonces, un poco la idea es acercar indicaciones, generalidades, y a mí me tocaría reacciones transfusionales el viernes y Claudia Rotten. Entonces, un poco esto es acercar, en vista de tener un taller el año que viene o más adelante con mayor estructura. Arranca, Dayana. Bien. Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Dayana Fernández. El día de hoy yo les voy a compartir, voy a hablar un poquito de lo que son las generalidades de la hemoterapia, de la medicina transfusional. Vamos a hablar acerca de lo que es la transfusión en citopenias y también vamos a hacer un recuerdo de la fisiología de la coagulación, ¿sí? Bien. Se sabe de que la sangre, ¿sí? Desde la antigüedad, le daban, digamos, como una connotación de tipo, digamos, místico, espiritual y también, digamos, era relacionado como un símbolo de parentesco familiar, ¿sí? ¿Y de dónde, digamos, surge la idea de transfusión de sangre en los seres humanos? A base de la infusión de vino que utilizaban con fines terapéuticos. Y de ahí, digamos, surge la idea, ¿qué pasaría si utilizaría, digamos, la sangre como con fines terapéuticos, ¿sí? Inicialmente como que esa idea de la transfusión de sangre era inconcebible, debido a que se consideraba uno de los 4 humores del cuerpo humano. Sin embargo, se han realizado muchos experimentos previamente antes de la transfusión en seres humanos, como principalmente, digamos, en los animales, y en el año 1667, a cargo del doctor Jean-Baptiste, sí, que era un médico cirujano, realiza la primera transfusión, pero de sangre de un cordero a un ser humano, ¿sí? En un, digamos, paciente joven que cursaba con un síndrome febril prolongado. Y en nuestro país, la primera transfusión que se realiza es en el año 1914, a cargo del doctor Agote, ¿sí? Que era un médico e investigador en un, digamos, paciente que padecía un cuadro de tuberculosis. Bien, dicho, digamos, todo esto, ¿qué es, digamos, la medicina transfusional? Comprende una sucesión, digamos, de procesos que están destinados a elaborar hemocomponentes sanguíneos que los mismos sean, digamos, de calidad y seguros para poder, digamos, transfundir a un paciente. Se dice que esta es una rama de la medicina, sí, que es muy importante debido a que es que requiere, digamos, de un equipo multidisciplinario y que hace uso, digamos, de técnicas, metodologías para la preparación, fraccionamiento de estos hemocomponentes y así estos, digamos, sean seguros para transfundir a un paciente. Bien. En relación, digamos, al procesamiento de los hemocomponentes, existen diferentes técnicas, ¿sí? Ustedes saben que cuando se obtiene una bolsa de sangre a partir, digamos, de un donante, lo que tenemos es una bolsa de sangre entera o también denominada total. Y que a partir, digamos, de ella se deben, digamos, elaborar los diferentes hemocomponentes como son los glóbulos rojos, plaquetas, plasma, y a partir del plasma, que eso vendrían a ser los hemocomponentes, a través, digamos, de un proceso de centrifugación se obtienen lo que son los crioprecipitados o se envía, digamos, a la industria para la fabricación de albúmina, inmunoglobulinas o factor 8, ¿sí? Que estos son considerados los hemoderivados. ¿Cómo se realiza el procesamiento de esos hemocomponentes? Tenemos técnicas que son las clásicas, que si bien, digamos, se utilizan en la actualidad y que tienen, digamos, su fundamento en base a lo que son diferenciales de centrifugación, a base de centrifugación tanto liviana como pesada, son técnicas que por ahí requieren de mucho trabajo manual y por ende de mayor tiempo. En la actualidad, digamos, se cuenta con nuevas máquinas que son los denominados protocolos del sistema de reveo, que nos permiten, digamos, obtener hemocomponentes de una forma más oportuna y en menor tiempo. Es por eso de que ustedes no sé si saben que en este año se han adquirido estas nuevas máquinas en nuestro centro, pudiendo, digamos, obtener productos de mayor calidad y en menor tiempo, ya que también, digamos, el sistema de recolección de sangre que cuentan, digamos, este sistema, tiene, digamos, un filtro incluido. Bien. ¿Cómo se conservan los hemocomponentes? Eso difiere de acuerdo al tipo de hemocomponente. Las plaquetas se conservan a temperatura ambiente, alrededor de 20 grados centígrados, y se pueden almacenar durante 5 días. A diferencia de que son los glóbulos rojos, que tienen, digamos, una vida media de almacenamiento de 42 días, refrigerados entre 2 a 8 grados centígrados.
Y lo que son el plasma fresco congelado y los crioprecipitados se conservan a menor a 30 grados y pueden, digamos, conservarse durante un año. Al igual que las células progenitoras hematopoyéticas, se pueden, digamos, conservar inclusive hasta 10 años, pero, digamos, conservados a una temperatura menor a 80 o 190. Bien. Bueno, para hablarles un poquito de lo que es la transfusión de glóbulos rojos, como ustedes saben que la indicación es aquellos, digamos, pacientes que tienen una hemoglobina disminuida, ¿sí? Y donde la importancia, digamos, donde, digamos, radica el que la hemoglobina es la principal, digamos, proteína transportadora de oxígeno que transporta desde los pulmones hacia los diferentes tejidos. Entonces, ahí, digamos, radica la importancia de tratar la anemia o, digamos, de hacer el uso como terapia la transfusión de glóbulos rojos. Ustedes saben que la anemia se define como la disminución de la hemoglobina, dos desviaciones estándar por debajo y que tienen que estar relacionadas tanto con el peso, la edad, como las condiciones fisiológicas del paciente, ¿sí? Y que cuando se establece un cuadro de anemia, se pone, digamos, en marcha diferentes mecanismos, ya inclusive con hemoglobina menor a 10, se ponen en marcha algunos mecanismos como son aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, aumento del volumen minuto, también la redistribución, digamos, del oxígeno a los órganos vitales como es el corazón, el cerebro, los riñones, ¿sí? Y también, al haber una disminución, digamos, del aporte de oxígeno, se sufre, digamos, una cierta hipoxia. Esta hipoxia lo que hace es que haya, digamos, un aumento del ácido láctico, disminuyendo de esta manera el pH, y por consecuente hay un aumento de lo que es el 2.3 difosfatoglicerato, que vendría a ser, digamos, como un metabolito intermediario de lo que es la glucólisis anaeróbica del glóbulo rojo. Y que, digamos, produce finalmente la desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. Es decir, de que hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aportando, digamos, mayor oxígeno a los tejidos. Bien. Ahora bien, existen diferentes clasificaciones para poder clasificar las anemias, pero considero que una, digamos, de las más importantes es la capacidad que tiene la médula ósea para poder, digamos, generar nuevamente, o para nuevamente, digamos, poder regenerarse. Y esto utiliza, digamos, un índice que es conocido como el índice reticulocitario, que aquellas que tienen reticulocitos normal o disminuidos son las hiporregenerativas, y las que tienen reticulocitos aumentados vendrían a ser las hiperregenerativas. Bien. A su vez, las hiporregenerativas se pueden, digamos, clasificar de acuerdo a la clasificación morfológica, que para ello, digamos, se hace uso de lo que es el BCM, el HCM, que son los índices hematimétricos, y también la visualización en el prótesis de sangre periférica. Bien. Que nos permite, digamos, clasificar a las anemias en normocíticas, macrocíticas, microcíticas. Dentro de las normocíticas tenemos aquellas que tienen una disminución en la producción de la eritropoyetina, como son aquellos pacientes que cursan una enfermedad renal crónica o con procesos, digamos, o enfermedades que son, digamos, o enfermedades, digamos, crónicas, ¿sí? Bien. Y en cambio, digamos, existen otras que tienen la disminución de la producción de la masa eritroide, como son las aplasias medulares o que tengan, digamos, infiltración por un tumor sólido. Aquí quería, digamos, hacer mención que es por ello, digamos, que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas o enfermedades renales tienen, digamos, un aporte, o sea, semanal de eritropoyetina. Pero a diferencia de lo que ocurre con la aplasia medular, que estos pacientes sí van a necesitar, digamos, un requerimiento transfusional continuo, ya que muchas veces estos pacientes no llegan a recibir el tratamiento inmunosupresor, o no responden al tratamiento inmunosupresor, o no pueden, digamos, ir al trasplante de médula ósea, que vendría a ser el tratamiento de primera elección. Bien. En cuanto a las anemias macrocíticas, se divide entre lo que son las anemias macrocíticas no megaloblásticas y las megaloblásticas. Dentro de las no megaloblásticas tenemos en aquellos pacientes que son consumidores de alcohol, en aquellos pacientes que son hepatópatas, o en aquellos pacientes, digamos, que padecen de hipotiroidismo, y dentro de las megaloblásticas, la que conocemos por excelencia, que es por déficit de, ya sea de vitamina B12 o ácido fólico. Algo que hay que recordar aquí, que es muy importante, que estos pacientes que tienen déficit de B12 no solamente presentan anemia, sino que pueden presentar también plaquetopenia o leucopenia. Y eso es debido a que la vitamina B12 se utiliza para la síntesis del ADN, y al no haber, digamos, este componente, se produce una hemólisis intramedular, produciendo de esta manera
las citopenias. Bien. Y algo que también, digamos, ustedes tienen que recordar es que, a diferencia, digamos, de la anemia megaloblástica, de la ferropénica, los pacientes con anemia megaloblástica tienen una mayor, digamos, tolerancia. Es por eso que muchas veces estos pacientes pueden, digamos, llegar con niveles muy bajos de hemoglobina, pero que no tienen, digamos, una sintomatología tan marcada. Bien. Y por último, tenemos las anemias microcíticas, que dentro de eso tenemos los pacientes talasémicos con anemia sideroblástica y la anemia, digamos, ferropénica, donde aquí, digamos, lo importante es identificar la causa, ¿no? Porque estos, digamos, tipos de anemias son bien por pérdida, ¿sí? O pueden, digamos, ser secundarias por falta de aporte o por, digamos, algún problema de absorción. Y que, digamos, la transfusión en todos los tipos de anemia va a quedar, digamos, reservada para aquellos pacientes que tengan síntomas severos de anemia o datos de hipoperfusión. Bien. En relación a las hiperregenerativas, que son las que cursan con reticulocitos aumentados, existen los dos grandes grupos, las que son secundarias a sangrado o secundarias a hemólisis. Las que son secundarias a sangrado pueden ser agudo o crónico, pero no nos olvidemos que aquellos pacientes que tienen un sangrado de forma crónica pueden deplesionar los depósitos de hierro y convertirse en una hiporregenerativa, ¿sí? Bien. Y las secundarias, digamos, hemólisis puede ser ya sea por una causa intrínseca del glóbulo rojo, como son las membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, y de aquí una, digamos, de las patologías más frecuentes que vemos en el servicio de hematología son los pacientes talasémicos. Estos pacientes talasémicos tienen que mantener un rango transfusional entre 9 y 10.5, debido a que es para, digamos, evitar las malformaciones óseas, disminuir, digamos, la hepatoesplenomegalia y contribuir a un mayor desarrollo y crecimiento de estos niños. Bien. Y por causa extrínseca están el resto de las anemias hemolíticas, que ya sean, digamos, por causa inmune o no inmune. Dentro de las no inmunes tenemos las secundarias a microangiopatías, como es la PTT, síndrome urémico hemolítico o la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y las secundarias, digamos, a causas inmunes tenemos las que ustedes conocen, por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, por mixtos, o también tenemos las aloinmunes, ¿sí? Donde ustedes saben, digamos, que en este tipo de pacientes, ¿sí? La transfusión se reserva para aquellos pacientes que estén pasando una crisis, digamos, hemolítica aguda, ¿sí? O tenga síntomas marcados de hipoperfusión, ya que el tratamiento de elección es, bueno, como ustedes saben, para los anticuerpos calientes, los corticosteroides, y para los anticuerpos fríos, el rituximab. Es por ello que, aunque se tengan, digamos, niveles o rangos donde se debería, digamos, tomar la decisión o no de transfusión, siempre la decisión final de transfusión va a estar determinada por la clínica del paciente, si tiene, digamos, signos de hipoperfusión, si tiene, digamos, algún antecedente importante, si es cardiópata o tiene, digamos, un riesgo aumentado de sangrado severo, ¿sí? Y lo importante de toda anemia es identificar, digamos, la etiología de la causa para poder tratarla. Bueno, aquí no podemos ver el título, pero el título dice plaquetopenia, ¿sí? Como ustedes, digamos, saben, se define, digamos, plaquetopenia, todo, digamos, aquel paciente que tenga un número menor de plaquetas por debajo de 150.000. Pero existen múltiples condiciones, síndromes y causas, digamos, que podría llevar a una plaquetopenia. Es por ello que yo les traje, digamos, este cuadro para poder, digamos, identificar cuáles me parecen, digamos, a mí más importantes y más comunes. Cuando estamos, digamos, frente a un paciente con plaquetopenia, lo primero que debemos descartar es que no tenga aglutinación plaquetaria o pseudotrombocitopenia, porque ustedes, digamos, saben de que el laboratorio utiliza un contador automático y que muchas veces las plaquetas se encuentran agrupadas y que en lugar, digamos, de contar 4 o 5 plaquetas, las cuenta como una, ¿sí? Otras son las plaquetopenias congénitas. Este tipo de plaquetopenias muchas veces no cuentan, o sea, no parecen, digamos, una trombocitopenia severa, ¿sí? Bien, digamos, hay algunas entidades que pueden, digamos, cursar con plaquetas normales o plaquetopenia leve, pero lo que tiene, digamos, alterada es la función plaquetaria. Cabe hacer, digamos, mención, por ejemplo, aquellos, digamos, que tienen mutación en el gen de las diferentes glicoproteínas, como en la tromboastrenia de Glassman, que tiene, digamos, una mutación en el gen que codifica la glicoproteína 2B3A, ¿sí? Que si bien cursa con plaquetas en número, forma y tamaño normal, lo que tiene, digamos, alterado es la agregación plaquetaria.
Y otro tenemos también el burnout ciliar, que en este caso la mutación, digamos, está en el gen que codifica la glicoproteína 1B95, ¿sí? Y donde aquí tiene, digamos, una trombocitopenia leve, pero lo que tiene, digamos, alterado es la adhesión plaquetaria. Y así, digamos, hay otros trastornos hay otros trastornos genéticos, por ejemplo, de los gránulos alfa o de los gránulos densos, o como también del citoesqueleto, que si bien cursa con una trombocitopenia leve, lo que está alterada es la función plaquetaria. Sí, por infiltración de la médula ósea, aquellos pacientes que padecen de una leucemia aguda, linfomas o de tumores sólidos, por enfermedades infecciosas como HIV, parvovirus, citomegalovirus, un cuadro de sepsis severa. Sí, otras causas, radioterapia, quimioterapia, déficit de B12, la PTI, ¿sí? Las microangiopatías trombóticas, la PTT, el SUA, el SID, la hemofagocitosis, el hiperesplenismo, hipotermia, y también la inducida por fármacos, y la entidad más conocida es la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cuándo debemos tomar la decisión de transfusión en un paciente con plaquetopenia? Siempre, siempre nos deberíamos como que dirigir la clínica, ¿sí? Pero bueno, tiene indicación todo aquel paciente que tiene plaquetas por debajo de 10.000, ¿sí? Pero existen, digamos, algunas condiciones clínicas, como por ejemplo los pacientes con una leucemia aguda, que están pasando, digamos, una fase aplásica atrás, digamos, quimioterapia, o tiene infiltración de la médula ósea, es muy probable que estos pacientes van a cursar con plaquetopenia de forma sostenida y de forma prolongada, y donde ello, digamos, y ahí, digamos, la indicación de transfusión es si el paciente tiene, digamos, algún dato de sangrado o tiene, digamos, o va a ser, digamos, sometido a algún tipo, digamos, de intervención, no sé, colocación de catéter o toracocentesis, debe, digamos, estar evaluada el motivo, digamos, de la transfusión de plaquetas. O con menor a 20.000 en aquellos pacientes con un riesgo adicional de sangrado, por ejemplo, que esté cursando con un síndrome febril prolongado. Para algunos procedimientos, como por ejemplo, digamos, la PL con mayor a 40.000 plaquetas, pero eso también, digamos, depende mucho de la destreza del operador. Por ejemplo, en las leucos agudas, las linfoblásticas, se pueden realizar la PL con mayor a 10.000 plaquetas, o digamos, en las que son mieloides con mayor a 30.000 plaquetas. O si el paciente va a ir a una cirugía, procedimiento invasivo como parto, por ejemplo, con mayor a 50.000 plaquetas. Si va a realizarse, digamos, una cirugía que es de mayor riesgo, como por ejemplo la cesárea, mayor a 75.000 plaquetas. O si el paciente, digamos, tiene un sangrado del sistema nervioso central o va a realizarse una intervención quirúrgica a nivel del mismo, con mayor a 100.000 plaquetas. Bien. Ahora vamos a recordar, digamos, un poquito de lo que es la fisiología de la coagulación, ¿sí? Ustedes saben, digamos, que la hemostasia nos permite, digamos, mantener un equilibrio entre lo que es el sangrado y la trombosis. Y que no solamente, digamos, aquí participan los factores de la coagulación, sino que intervienen otros factores como es las plaquetas, el endotelio, los anticoagulantes naturales y el sistema fibrinolítico. Bien. Cuando existe una injuria a nivel del endotelio, se ponen en marcha diversos mecanismos, ¿sí? En primera instancia está la hemostasia primaria, que produce una vasoconstricción inmediata del endotelio, posteriormente lo que es la adhesión y agregación plaquetaria. Y de manera, digamos, casi simultánea o al mismo tiempo, se activa lo que es la hemostasia secundaria, que está dado, digamos, por la activación de los factores de la coagulación, que tiene, digamos, como fin la formación de la fibrina para la formación del coágulo. Y la última etapa, bueno, es de la fibrinolisis, que es para la lisis del mismo. Bueno, ustedes saben de que antiguamente, sí, la activación, digamos, de la coagulación, conocíamos lo que era una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿sí? Pero en la actualidad existe este nuevo modelo que se llama nuevo modelo celular de la coagulación, ¿sí? La cual, digamos, está comprendida en tres fases. Una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación. Bien. La primera fase de iniciación, como habíamos visto, digamos que existen otros factores que contribuyen, digamos, a la activación de lo que es la cascada de la coagulación. Tenemos la vasoconstricción del endotelio, la adhesión de las plaquetas al pseudoendotelio, pero cuando un endotelio es dañado, se expone lo que es el factor tisular. ¿Qué vendría a ser el factor tisular? Es una proteína de membrana. ¿Qué hace esta proteína de membrana? Forma un complejo con el factor 7 y a su mismo tiempo autoactiva al factor 7. Este complejo, digamos, una vez activado, lo que hace es activar al factor 9 y al factor 10.
que van a tener, digamos, importancia en la siguiente fase que es de amplificación. Bien, este primer, digamos, complejo que está formado por el factor tisular y el factor 7, digamos, activado, va a dar lugar a lo que se denomina el complejo tenaza extrínseco. Y a partir, digamos, de este primer proceso, lo que genera son las pequeñas cantidades de trombina. ¿Sí? Porque hay algo, digamos, muy importante que me olvidé de decirles, es de que, ¿cuál es, digamos, el fin o el objetivo de la activación de la cascada de la coagulación? El estallido de trombina, ¿sí? Porque la trombina es la que va a ir, digamos, a convertir el fibrinógeno en fibrina para la formación del coágulo. Entonces, de esta primera, digamos, etapa de iniciación, tenemos pequeñas cantidades de trombina. ¿Qué van a hacer estas pequeñas cantidades de trombina? Van a activar principalmente al factor 5 y al factor 8. Que estos dos factores van a actuar como cofactores del factor 9 y del factor 10 que han sido, digamos, activados en primera instancia en la fase de iniciación. Bien, el factor 8 va a actuar como cofactor del factor 9, ¿sí? Para poder, digamos, producir o activar al factor 10. ¿Qué van a formar, digamos, estos tres componentes? Lo que se denomina el complejo tenaza intrínseco. El factor 8 va a actuar como cofactor del factor 10 activado para formar el complejo protrombinasa. ¿Y cuál, digamos, es el resultado final? La producción, digamos, de una concentración moderada de trombina. ¿Sí? Y esta concentración moderada de trombina, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, su acción final? Es activar al factor 11. Porque el factor, digamos, 11, ayudado, digamos, por otros cofactores como es el factor 12, el calcio, que tiene, digamos, aquí una acción, digamos, muy importante, y así también la precalicreína, ¿sí? Lo que va a dar, digamos, lugar finalmente es al estallido de trombina. Y como habíamos visto o les había dicho anteriormente, que el objetivo final de la activación de la cascada de la coagulación es la producción de fibrina, ¿sí? Donde estas cantidades o grandes cantidades de trombina lo que va a hacer es convertir el fibrinógeno en fibrina y finalmente el factor 13 va a estabilizar esta fibrina para la formación del coágulo. Dicho esto, siempre que estamos frente a un paciente que tiene ya sea, digamos, un sangrado o tiene alguna, digamos, alteración del coagulograma, nosotros podemos hacer uso de este, digamos, pequeño esquema. Y, digamos, sin olvidar que también, digamos, en la coagulación intervienen, digamos, otros factores como es el endotelio y también las plaquetas. Entonces, todo paciente, digamos, que tenga un quick normal y un capetetero normal, debemos pensar que tal vez el problema está en las plaquetas. Vemos las plaquetas. Si las plaquetas, digamos, están normales, es muy probable que estemos, digamos, frente a un paciente con enfermedad de von Willebrand. Que la enfermedad de von Willebrand es una discrasia, digamos, sanguínea, que, digamos, está ocasionada ya sea, digamos, por un defecto cualitativo o cuantitativo del factor de von Willebrand. Si las plaquetas están disminuidas, bueno, existen múltiples causas que ya habíamos repasado anteriormente. Si el paciente tiene un quick alterado y un KPTT normal, lo que vamos a pensar es que probablemente tenga un déficit de los factores K dependientes. ¿Cuáles son estos? El 2, el 7, el 9 y el 10. Si tiene, digamos, ambos alterados, el quick como el KPTT, es muy probable que el paciente no esté, digamos, o tenga, digamos, no esté sintetizando de forma adecuada los factores a nivel hepático. Entonces, uno de los más fidedignos para su uso es el factor 5. O que el paciente esté cursando, digamos, un cuadro de CIP o que tenga la presencia de parina. Si el paciente tiene un quick normal, pero un KPTT prolongado, sí, bien, puede ser que tenga un déficit de factores o tenga la presencia de un inhibidor. Para ello, digamos, lo importante es la corrección con plasma. Si corrige, es muy probable que tenga déficit de factores, pero si no corrige, es muy probable que estemos frente, digamos, un inhibidor lúpico. Bien. Les quería, digamos, mostrar este cuadrito, que si bien, digamos, es un cuadrito para el manejo de sangrado masivo, me parece, digamos, interesante porque se pueden, digamos, extrapolar algunos factores que son importantes. Siempre, digamos, ante un paciente que tenga un sangrado masivo, lo importante es, digamos, siempre realizar la compresión, ya sea mediante PAC, sutura, o si tiene una hemorragia digestiva alta, mediante la realización de endoscopía, pero, sí, como yo les había, digamos, explicado anteriormente, en la activación de la coagulación no solo intervienen los factores de la coagulación, ¿sí? Sino que es importante, digamos, corregir la temperatura mayor a 35 grados, porque se dice, digamos, que la hipotermia enlentece los procesos enzimáticos y la activación de la cascada de la coagulación es un proceso enzimático. Que tenga, digamos, un pH mayor a 7.2, ¿sí? Ya que, digamos, la acidosis se dice que disminuye el 70% de la actividad de los factores de la coagulación. Una hemoglobina mayor a 8, ya que, digamos, la hipovolemia disminuye la síntesis hepática de los factores.
Y el calcio, que como habíamos visto, digamos que, que tiene, digamos, importancia en la última etapa de la cascada de la coagulación para la generación de trombina. Bien. Y siempre, digamos, preguntarnos si el paciente no está, digamos, antiagregado o no está, digamos, haciendo uso de heparina o bajo, digamos, el efecto de algún anticoagulante. Y obviamente, digamos, en todo paciente que tenga un sangrado masivo, se va a activar lo que se llama el protocolo de transfusión de sangrado masivo, donde ahí, digamos, se pasan rojos, plaquetas, crioprecipitados, plasma fresco congelado, y también, digamos, se puede, digamos, hacer uso del factor 7 activable, ¿sí? Y aquí, ustedes saben, digamos, que nuestros servicios de hemoterapia cuentan con lo que es el ROTEM o tromboelastograma, ¿sí? Que, digamos, su importancia radica en que, mediante, digamos, esta técnica, podemos ver lo que está pasando en la coagulación in vivo en este momento del paciente, ¿sí? Que si bien, digamos, se dice de que su uso, digamos, principal es en áreas críticas, siempre, digamos, que tenemos un paciente que está, digamos, pasando por, o que tenga, digamos, alteración del coagulograma o un sangrado, sería importante, digamos, revisarlo, ¿sí? Esta, digamos, nos permite, o sea, nos permite, digamos, identificar si el paciente, digamos, en ese momento, no sé, está pasando por un cuadro de hiperfibrinolisis o si le falta, digamos, no sé, aporte de factores, bien, crioprecipitados o plaquetas, podemos hacer, digamos, uso de este elemento, que eso, bueno, lo van a explicar en la siguiente clase. Bien. Y como mensaje, digamos, final, que el manejo transfusional debe tener, digamos, un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Que asegure tanto el beneficio y la seguridad del paciente. Beneficio, ¿sí? Para poder, digamos, transfundir de forma oportuna al paciente, pero seguridad, digamos, para tratar de evitar las transfusiones que son innecesarias. Gracias. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo era esto? Bueno, a mí me tocó hacer la parte de indicaciones transfusionales, ¿sí? Buenas tardes. Creo que sí. Ahí tenemos la listita de los productos, los hemocomponentes que nos pueden solicitar al servicio. Más de uno ya le habrá tocado completar la solicitud de transfusión, ¿puede ser? ¿A cuánto se lo aceptamos así nomás de una? Bueno, vamos a explicar algunas de nuestras razones para que no nos odien tanto. Lo más importante es definir cuándo se transfunden, ¿sí? No nos vamos a basar solamente en un valor de laboratorio, sino en el contexto clínico del paciente. Si es algo profiláctico antes de un procedimiento invasivo, yo lo quiero optimizar, por ejemplo, para una cirugía, ya sea con plaquetas, con rojos si está anémico, o porque está con un sangrado, o porque el paciente ingresó con una anemia y está con clínica de anemia, ¿sí? Y yo lo quiero sacar de eso mientras busco la causa de la anemia, que sería lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que considerar cuál sería el componente más adecuado en la dosis correcta y en el momento más apropiado, ¿sí? El formulario de solicitud de transfusión tiene muchos ítems para completar. Por un lado, la identificación del paciente. Necesitamos en general saber su peso, dentro de los datos, ¿no? Saber su peso y saber el diagnóstico. Que ustedes escriban quizás un diagnóstico de anemia es medio pobre, porque nosotros queremos saber un poquito más de esa anemia. Si es una anemia en estudio, bueno. Si es una anemia que ya está diagnosticada, es una talasemia, ¿sí? Si es una anemia porque vino con un sangrado masivo. Todo esto nos ayuda a saber si es el momento, si es la dosis, porque ustedes acuérdense que la solicitud de transfusión en realidad tiene un carácter de interconsulta con hemoterapia, ¿sí? Entonces, medio como que lo decidimos en conjunto. Ustedes ven al paciente, nosotros vamos evaluando, también podemos ir a evaluar al paciente y decidimos qué sería lo mejor para ellos, ¿sí? Ustedes también pueden elegir el grado de urgencia, si es algo programado, si es algo que se puede hacer dentro de las 3 horas, con todas las pruebas pretransfusionales completas, si es algo de extrema urgencia, donde en general, por ejemplo, si son rojos, transfundimos 0 negativo, ¿sí? Si hace falta premedicación, si es que el paciente tiene antecedentes de reacciones transfusionales, no es que vamos a premedicar a todos por las dudas, ¿sí? Entonces hay que preguntar al paciente, a la familia, si se transfundió antes y si tuvo reacciones. Y el ritmo de infusión, porque no es lo mismo quizás una persona joven que
soporta un ritmo un poquito más normal que una paciente añosa o con sobrecarga hídrica, que ahí tenemos que ir más lento con la transfusión, ¿sí? Del otro lado del formulario tenemos el consentimiento informado, que también es para completar y que firme el paciente o el familiar. Si no es posible que firme ni el paciente ni el familiar, firma el médico solicitante aclarando por qué, ¿sí? Tenemos entonces glóbulos rojos, como decía mi compañera, la entrega de oxígeno a los tejidos se determina no solo por el valor de hemoglobina, sino por otras cuestiones como la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco y la afinidad de esa hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Repasemos entonces que hay una tolerancia individual a la anemia, por eso yo no voy a transfundir solo con lo que me diga el laboratorio, y ese umbral de hemoglobina es muy entre comillas, ¿sí? Hay alternativas a la transfusión, entonces también tengo que pensar si este paciente necesita ya 2 unidades de rojos o puedo ver que está clínicamente estable, sí tiene una hemoglobina baja, pero puedo empezar con hierro endovenoso. Si es una embarazada que planea la cesárea para la semana que viene, puedo empezar dándole hierro endovenoso, ¿sí? O eritropoyetina en otros pacientes, como para ayudarlo a salir de esa anemia sin transfundirlo. ¿Sí? Como después le va a explicar mi compañera Gaby el viernes, no, las transfusiones no son gratuitas. Entonces, quiero que sepan que el concentrado de glóbulos rojos, cuando ustedes piden una bolsa, es un donante. Pueden ser, que ahí no se llega a ver, 350 mililitros aproximadamente, ¿sí? También ustedes tienen en cuenta el volumen de todo lo que ingresa al paciente y lo que egresa durante el día. Estos rojos pueden ser irradiados o filtrados, que lo vamos a ver después, y la dosis en general, cuando ustedes piden una bolsa, sería que suba 1 o 2 gramos de decilitro de la hemoglobina o 3 puntos del hematocrito. ¿Sí? La dosis en pediátrico varía más según el peso de la criatura. Ahora, tenemos guías de hemoterapia, guías en todos lados, y las guías de la asociación también van a usar umbrales de hemoglobina. Para que tengamos una idea, los pacientes con problemas coronarios van a tener un umbral un poquito más alto. Con una hemoglobina de 8 podemos pensar en transfundirlo, necesitan un mejor aporte de oxígeno a los tejidos. En pacientes asintomáticos que tienen hemoglobina menor a 7, pero están estables, igual se tendría que transfundir. Ahora, ese 7 puede ser un 6,9 también. ¿Sí? El uso de concentrados de glóbulos rojos en pacientes que tienen más de 7, pero tienen síntomas de anemia, ¿sí? Tienen la palidez, tienen disnea, tienen taquicardia, también se puede transfundir por la clínica del paciente. Acuérdense que en la solicitud no solo necesitamos que nos completen el laboratorio reciente, sino también que pueden poner los signos clínicos, ¿sí? Para justificar el pedido de transfusión. Y pacientes que tienen hemoglobina igual o mayor a 10, en general no se transfunden. ¿Sí? Y digo en general porque hay otras excepciones. Ahora, pasamos a las plaquetas. Ustedes pueden pedir dosis de plaquetas, ¿sí? Nosotros hablamos de pool, hablamos de concentrado o de dosis como sinónimos. Tenemos plaquetas de donante único y plaquetas de aféresis, que ahora vamos a ver en la próxima filmina. Antes que nada, estaría ideal que identificáramos la causa de por qué tiene pocas plaquetas. Hay algunas situaciones en las que es contraindicado transfundirlo, por ejemplo en la PTT, ¿sí? O plaquetopenias de causa inmune. Entonces, igual que en los rojos, nos vamos a basar en el estado clínico del paciente, si tiene fiebre por el consumo, si tiene sangrado activo, esplenomegalia, uremia, grado de anemia, el recuento de plaquetas, si está con medicación que pueda influenciar en si esas plaquetas funcionan o no funcionan, ¿sí? O son la causa de la plaquetopenia, el estado de la hemostasia, si ha tenido reacciones transfusionales a plaquetas y si lo voy a someter a algún procedimiento invasivo, ¿sí? Ahora, entonces, un donante de sangre entera me va a dar una unidad de plaquetas, que es más o menos 60 mililitros. La dosis se calcula de una unidad por cada 10 kilos. Entonces, si yo tengo un paciente de 80 kilos, le voy a poner 8 unidades de plaquetas por cada pool. Son 8 donantes diferentes, son 8 personas diferentes, ¿sí? En cambio, si yo tengo un donante de aféresis de plaquetas, puedo sacar entre 10 a 24 unidades, dependiendo el recuento de plaquetas del donante y la volemia que tenga, ¿sí? Y la dosis en pediátricos también depende del kilo de peso. Ahora, tenemos recomendaciones para transfusiones profilácticas, tenemos recomendaciones según qué procedimiento le vamos a hacer, ¿sí? Esto también está en las guías. Y ya más o menos lo nombró Diana, de 100 para neurocirugías, de 10 o 25 para punciones lumbares. Después tenemos que no está indicada cuando la plaquetopenia es una profilaxis,
Cuando dice esas afecciones requieren de tratamiento médico no transfusional, salvo que tengan hemorragia del sistema nervioso central, fondo de ojos o gastrointestinal activa. Después, bueno, siempre estaría genial consultar con hematología en pacientes con hiperesplenismo o con plaquetopenias de origen genético. Y para resumir, las indicaciones de la transfusión de plaquetas serían: si tiene sangrado activo, tratar de mantenerlo por arriba de 50, cuando es pulmonar, gastrointestinal o del sistema nervioso central. En destrucción periférica autoinmune tratamos de no transfundir, salvo que tengan sangrado en estos órganos. Y en disfunción plaquetaria, un paciente que está con clopidogrel, que viene con aspirina de su casa, ya sabemos que por más que tenga 300.000 plaquetas, no están funcionando como quisiéramos y también se tienen que transfundir en caso de que esté sangrando, ¿sí? Ustedes piensen que las plaquetas, si nosotros pensamos un 150.000 como límite inferior de lo normal, si el paciente no tiene sangrado y no tiene ninguna clínica, nada programado, hasta 10.000 lo esperamos, ¿sí? Buscándole la causa y tratando de que levante solo. Acá. Bueno, plasma fresco. Acá hay mucho mito de que se usa mal el plasma fresco. Ahora que tenemos el Rotem nos pusimos exquisitos y tratamos de que haya una muestra de Rotem en pacientes con sangrado activo cuando solicitan plasma y con un coagulograma reciente. Así tenemos que la posibilidad de evaluar bien si necesita plasma, si necesita crioprecipitado, si necesita tranexámico, ¿sí? Un donante de sangre entera nos da una unidad de plasma que son más o menos 200 mililitros. En un paciente de 80 kilos serían 800 mililitros. ¿Sí? Es mucho volumen, quizás el paciente está al borde de estar sobrecargado, ¿sí? Entonces también hay que considerar alguna alternativa en este caso antes de pasar quizás 1 o 2 dosis de plasma, es mucho líquido. Si yo tengo un paciente que tiene un rim prolongado, pero no está sangrando, no es la indicación del plasma, ¿sí? O sea, optimizarle el valor de laboratorio no sería una indicación. Salvo que yo diga, bueno, pero lo voy a meter a quirófano mañana o le voy a hacer una toracocentesis o algo. Indicaciones serían entonces, cuando el paciente tiene múltiples factores en bajo grado, cuando tiene una hemorragia severa, tenemos la ayuda del Rotem. El coagulograma alterado sin sangrado, lo hablamos recién, no es para arreglar el reino en realidad. Para revertir la anticoagulación con los anticoagulantes orales, ¿sí? Profilaxis ante procedimientos invasivos y en pacientes con enfermedad hepática severa, más que nada que estén o sangrando o previendo un procedimiento invasivo también, porque suelen manejar valores más bajos y estar bien, ¿sí? Como alternativa, como decía, para no dar quizás tanto líquido, serían los concentrados, como el Veriplex y el Protonplex, que eso se solicita en farmacia, ¿sí? Entonces, de vuelta, para que les quede claro, no está indicado como reemplazo de volumen, no está indicado para aporte de inmunoglobulinas o de proteínas plasmáticas, ¿sí? Y no está indicado cuando el coagulograma da mal, pero no está sangrando. Ahora, los críos, que es lo último que tenemos, sería la fracción crioglobulínica del plasma. Como decía Dai, una vez que obtenemos el plasma del donante, lo volvemos a centrifugar y ahí tenemos lo que nos queda. Tiene factor von Willebrand, fibrinógeno, factor 13 y fibronectina, y factor 8 que quedó ahí tirado. Una unidad de críos es más o menos 20 mililitros, ¿sí? Es lo que nos da un donante. En un adulto le podríamos pasar una dosis de 8 unidades, ¿sí? Y las indicaciones son, por ejemplo, un paciente que tiene un fibrinógeno muy bajito, lo podríamos llegar a pensar cuando le vamos a hacer un procedimiento, ¿sí? Y en un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand, si es que está consangrado, si no, tampoco. Lo último sería irradiado y filtrado, como les comenté, tanto los rojos como las plaquetas pueden estar irradiadas o filtradas. Esto es para prevenir reacciones transfusionales. Entonces tenemos, por ejemplo, la enfermedad de injerto versus huésped asociada a la transfusión, que es poco frecuente pero fatal, y se relaciona con la proliferación de linfocitos T en los componentes celulares, como rojos y plaquetas, y que reaccionan contra tejidos del receptor. O sea, son los linfocitos T del donante contra los tejidos del receptor. Para evitar esto, lo que se hace es irradiar a los componentes, a las bolsas. Esto inactiva estos linfocitos T y nos evitamos esta preocupación. Nosotros las plaquetas las irradiamos todas, ¿sí? Igual en la solicitud está genial que pongan irradiado y filtrado si es que hace falta. Los glóbulos rojos, tenemos un stock, pero eso es dependiendo del paciente. Bueno, acá tenemos un cuadrito hermoso de recomendaciones de cuándo irradiar,
según el riesgo de desarrollo de esta reacción, ya sea alto en personas, por ejemplo, cuando van a recibir transfusiones en transfusiones intrauterinas, transfusiones de plaquetas seleccionadas, enfermedad de Hodgkin, y si no, es un riesgo moderado en exsanguinotransfusiones, pacientes de cirugía cardiovascular, también lo pensamos en leucemias agudas, etc. Y la parte de filtrado sería también la leucorreducción, es lo mismo, es disminuir directamente los leucocitos, ¿sí? A valores menores a 5 × 10⁶ por cada unidad de rojos o por cada dosis de plaquetas. Y esto lo que hace es que vaya menos CPA, ¿se acuerdan las células presentadoras de antígenos? Y linfocitos con el objetivo de minimizar estas reacciones transfusionales secundarias a la interacción antígeno-anticuerpo, son reacciones inmunes. Al mismo tiempo disminuye la incidencia de citomegalo, ¿sí? Y esto es muy importante porque en los donantes de sangre no se busca citomegalo. Si yo voy a transfundir un paciente pediátrico, una mujer embarazada, un paciente inmunocomprometido, necesito que esté filtrado, porque lo que menos necesito es que se agarre un citomegalo, si es que no tenía de antes, ¿sí? Entonces, yo prevengo la reacción febril no hemolítica, prevengo la refractariedad plaquetaria, que eso es otra cosa que puede pasar, la infección por citomegalo, el rechazo de injerto en trasplante y la aloinmunización HLA en trasplante de órganos sólidos. Bueno, y ahí está. Bueno, ¿alguna duda? Quiero contar una cosita yo de Dale. esto es lo que le digo a la ciencia. En ustedes ven acá está el diagnóstico y abajo está la justificación. Una cosa es el diagnóstico que tenga el paciente. Y otra es por qué le estamos pidiendo la señal, ¿sí? Porque no todo paciente con una leucemia va a necesitar plaquetas. El tipo terminó el tratamiento y está a punto de ser externado. No, es una leucemia, me le duda, para que yo sepa si hay que hacer alguna modificación, pero más porque lo necesito en este momento. ¿Sí? Un paciente cirrótico, podemos tener un paciente cirrótico que no requiera ningún hemocomponente. Puedo tener un paciente cirrótico que esté con un sangrado. Y aunque parezca una pavada, son las cosas que nos facilitan al momento de recibir el pedido y saber si está bien o no indicada la evolución. Otro tema, no menor, es la fecha de la evolución. Muchas veces nos vienen con un laboratorio que el paciente tiene 6,1 de hemoglobina, pero ese laboratorio superior a la función. Y como nosotros chequeamos en la compu, me sale que el paciente fue transfundido en 6,1 de hemoglobina. ¿Qué no tiene eso? ¿Qué hemoglobina estoy manejando? No solo porque va a ser que yo tal vez esa unidad no la transfundo, sino si yo la transfundo, el paciente tiene una hemoglobina más alta, entonces yo me entiendo por qué tiene un 8 de hemoglobina. ¿Entienden? Entonces, para tratar de tener en claro qué paciente tengo yo delante mío, qué es lo que qué paciente estoy transfundiendo, por qué lo estoy transfundiendo. Parece una palabra, pero esta diferencia entre diagnóstico y justificación es muy importante. Y lo que decía recién Romy, que después yo también voy a decir Luis antes, el tema que tengan en claro es cuándo se radica y cuándo se diagnostica. Acá tenemos técnicos, cuando agarran el pedido, miran y ya no, para este diagnóstico, che, escúchame, este diagnóstico. La mayoría de los hospitales esto no existe. No existe una equipo que te esté persiguiendo con estas cosas. Entonces, si no está en manos del médico, tal vez el técnico se lo pueda comer. A veces no por desconocimiento, sino por laburo, porque se sale su muchacho. Y en realidad, el que está metiendo la firma, que se está haciendo responsable, es el médico. Entonces, tengamos en cuenta. O consulten, che, justamente pasa en tal cosa. ¿Va a ir radiado, va a filtrar, en qué momento va? ¿Sí? Porque es uno de ustedes. Nosotros esto, más allá de saber que estamos transfundiendo, se guarda por 10 años. El día de mañana, el paciente, la embarazada, ustedes no van a tener paciente embarazada, ustedes tienen algo clínico que esté preparada con ustedes. El bebé necesita una hemoglobina. ¿Por qué no filtraron? Y el problema va a ser hacia ustedes, no el servicio de hemoterapia, porque entonces tenemos lo que dice acá. No vamos a licuar, si no tenemos embarazo, lo vamos a filtrar. Estas son documentaciones que se protegen al médico, o sea, que estamos tratando de cuidar al colega, que en la vorágine del laburo no se comen. Y ese momento ideal ahora es que ustedes son accidentes, ahora están para fijar estas cosas. Se puede más de como yo ya no tengo nada, yo lo que estoy haciendo en este caso. Esto es muy importante para que nosotros sepamos cómo trabajar y ustedes tengan un recuerdo. Y ojo, firmar acá porque el paciente. Firma, aclaración y DNI con la letra del paciente.
Y llegar, claro, el paciente le cuesta, entonces firma y yo lo aclaro. Un valor legal. Esto es lo que encarga la en el hospital tiene el paraguas del hospital, la residencia. Cuando vuelven al hospital no tiene paraguas de nadie, no solito. Claro, porque está 3 horas que no llego. El paciente no puede, no es esperable. Y muchas veces conviene que haya alguien que trae la enfermera que realmente el paciente no puede. ¿Está? Porque hay pacientes que no quieren recibir transfusión. Te pasa. Y es más. Y vos lo pediste, le llevas la bolsa y si el señor está despierto te dice que no, o el señor se despierta y tiene la bolsa colgada. Entonces también. Hubo hace muchos años un experimento acá, no teníamos consentimiento informado, y salió algo loco pidiendo consentimiento informado. Los médicos se negaban, iba esta persona muy loca y le preguntaba al paciente si se quería dormir. Cuando le explicaba la mitad de las reacciones, el paciente se negaban a transmitir. Eso por tener 6,8, 5,7, 5,9, los pacientes se negaban a transmitirse. Bajamos en forma respetuosa hasta que el paciente se quitara. Cuando uno le explica, el paciente tiene derecho a decidir. El paciente está muy bien, como es sintomático, no se va, ¿no? Pero estas transfusiones que lo hacemos un poco porque nos da miedo el 6,8, el 6,9, nos da miedo que el electrón de medicación en la red, el favor de acá. Y esa transfusión, se mira, si realmente entiende los riesgos, el paciente es mucho seguro. Y tiene derecho el paciente a casa. Mucho cuidado tener en volverse a conseguir. El viernes cuando veamos las reacciones, ¿no? Muchas que a veces no tenemos en casa, o que no las vemos, si vemos una, y no la loca se para de allá, hablar con el paciente. Pero un descenso del 30% de las personas. Mucho, mucho, mucho. Y era que el paciente entendía lo que estaba. Pero tenéis otra cosa, no me pueden dar otra cosa. Y cambiarlo. Y yo quiero intentar. Tengan eso para, sobre todo, para tener ese cuidado de nosotros. Sí, primero muchas gracias. Bien que no se durmieron. ¿Qué está bueno? El paciente que no se le da. Y segundo, quería preguntar si es tan beneficioso, ¿por qué no se irradian y se filtran siempre si tiene un costo? Para saber de qué. La irradiación también achica, digamos, acelera el vencimiento de la unidad, por un lado, ¿sí? Por un lado el costo. Y la irradiación, por ejemplo, si vamos a hacer un exsanguino, que tampoco les va a tocar a ustedes, tiene que ser cerca del uso. ¿Sí? Entonces, una unidad que yo la irradio hoy, idealmente la uso 1 o 2 días. Además hay otra cosa, cuando vos irradias, aumentás el placareno. Entonces, está bien, nosotros podemos tener en cuenta un niño pediátrico, a un niño no se lo vamos a pasar porque va a tener un mal manejo. Si vos tenés pacientes, si tienen deterioro renal, no te vas a irradiar a todos. Además, la población que llega a irradiar es lo que le dijimos, es acotada, no es a todos. Si vos ves la filtración de la compra, pero Igual igual, ahora con Reveos sale todo filtrado. pero este revés, No se acostumbren porque es acá y ahora. el filtro sale muy, muy, muy caro, malamente caro. Y tiene un problema, tarda mucho la filtración. Yo hago guardia los martes, vas a ver que les enormidad, estamos comprando filtros chicos. Otros chicos. No acá, ¿eh? ¿Ven? No acá, avisa. Pero no acá. Tenemos filtros chicos. Son 45 minutos, 1 hora. Y no solamente la tercera transfusión, sino que son 45 minutos, 1 hora que debemos sacar de vida útil de esa unidad. Porque además, para filtrarla tenés que termostatizar. Entonces, son todas cosas que te va costando. Que la unidad va a estar 4 horas colgada, ¿dar cuánto? Horas. Y casi transformarse en una transfusión súper rápida en un paciente no se va a tomar. Esto no, porque este sistema nuevo que veo hoy estamos filtra todo. Pero y también la filtración es muy caro. Y además, pero no te filtra el 100% de los blancos. Hay en algunas neos que se filtran a todos los prematuros y algunos se han tenido un contagio en citomegalovirus porque ese monocito que pasó era contagio del virus. Está bien, estaba mientras lo tengamos, lo vamos a usar. No son todos los pacientes que están infiltrados, costo económico grande, te apuestas seguro sí. Es mejor que no filtrar las indicaciones y te atrasa, te aporta mucho tiempo de vida útil de esa manera. ¿Ah? Además, otra cosa, nosotros sabemos, pero igual ya vamos para que yo te tenga verdad.
La facultad tiene una deuda con todo eso. Pues no ven hemoterapia. Y hemoterapia es una especialidad que durante los cañares, se cantó estar en algún eran llamados y decir, ¿qué? Son estos colegas que no entienden nada de la canción. Ustedes no lo ven, lo ven sobre el paciente. Sobre el paciente, los médicos terapeutas somos pocos, son lujo tener 3 médicos y dar que ese hematólogo que la tiene re clara, es un lujo tener eso en un servicio. Si alguien tiene un solo médico para 5 servicios, tampoco tienen aquí. Apóyense mucho los técnicos ven que hay voluntad y que el médico tiene ganas de averiguar de playas, se le explica, pero la verdad que ustedes están en una situación fea, tienen un tratamiento de alto riesgo para el paciente, muy alto riesgo para el paciente, y nadie les dijo nada. Pero tiraron así a la calle, chicos, háganse cargo, la transición es de, ¿no? Entonces, entendemos que después de que pregunten, y apoyen a los técnicos. Los técnicos que tal vez son muy peores y les van a explicar, no es que hagan, no se van a explicar. Bueno, gracias. Bueno, y el viernes nos vemos. Bueno, para la última, me traen antes. Por favor, cuando venga Rafa, Le invitan a pedir donantes. No, lo que tampoco pago. después, Pero no puedo no es tenemos el programa aprobado en este momento. Ya decimos chino. Igual chino que el viernes. Es un grupo de donantes para Mira, también. sí, o sea, todo el tema, por ejemplo, vamos a dejar de ver mucho Ah, que se para hacer los días, para evitar. todo tipo de Claro. nos manda la tienda con el Sí, le gustan más. Lo del PRO, Ah, cada paciente. tienen una lista de todas las personas que traen, te pasa por todo el primero. Bueno, pero es evitar es que nadie va a morir, no pero nosotros lo que hacemos con ellos es estudiarlos, no solamente audio RH, sino de letras más, y buscar dentro de los voluntarios que tenemos, incluso dentro de muchos de nuestros centros del sector, le hacemos también el panel extendido de anticuerpos, y entonces ahí seleccionamos los que sean más idénticos, más parecido posible a y lo repetimos, pero en sangre. Entonces, la idea es repetir donantes con estos chicos, que sean lo más compatibles posible, lo más idénticos, que minimicemos que hagan el cuerpo contra lo que están recibiendo, y también es más seguro ¿sí? Es como un ejercicio de voluntarios por países vamos teniendo un y esto lo implementamos un poquito. Pero bueno, son 2 años del curso superior. Pero bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Y ella no quiere que yo retiro. Quiere ir, ¿no? Sí, no quería. Entrar acá. Sí, tiene que estar en profesor. Bueno, no sé, cuando estemos auto dijiste en nuestro país, así que yo me emocioné. Bueno, pero sí, no he crecido como 5 o 6 años que estuvimos aquí, pero después mis papás se divorciaron, mi mamá Olivia, y ahí se ve toda la carrera y me para hacer un sobre. Pero dije nuestro país porque sí, para que no te tienen ninguna mano para el nuestro país. Bueno, muchas gracias.
Ya, ya fue.